Entró al majestuoso salón de bodas con un vestido sencillo y una sonrisa serena, completamente ajena a los murmullos que estallarían tras su llegada, para los invitados adinerados que la rodeaban. Desentonaba, ni su atuendo modesto ni su aire, tranquilo y sin pretensiones, se alineaban con el brillo ostentoso del evento. Las risas se encendieron a sus espaldas como chispas maliciosas, y las miradas furtivas la etiquetaron como irrelevante, como alguien fácil de ignorar. Incluso la novia, envuelta en diamantes y vanidad, no pudo resistirse a lanzar una burla, mordaz, lo bastante alta como para que todos lo oyeran, y lo suficientemente cruel como para dejar una herida profunda. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquella mujer de aspecto sencillo no había llegado sola. La acompañaba su esposo, un hombre discreto, de presencia silenciosa, pero con un poder que muy pocos podían imaginar. Era uno de los empresarios más influyentes del país. No dijo nada al principio, solo observó cada gesto de desdén, cada burla velada, cada sonrisa cargada de veneno. Lo vio todo él, que había levantado un imperio desde la nada. Tenía una sola línea que jamás permitía cruzar, el irrespeto hacia la mujer que caminó con él en los días de lucha. Lo que ocurrió después dejó al salón entero en silencio, con las risas congeladas y los rostros descompuestos por el asombro. De bodas. No fue una escena. No hubo gritos, ni venganza en el sentido tradicional. Fue algo mucho más profundo, más definitivo, porque al final de esa noche, el mundo de la novia cambiaría para siempre, y no de la forma en que ella lo había imaginado. Quédate conmigo, porque no vas a creer lo que ocurrió después. Su nombre era Lena. Había crecido en un pequeño pueblo, criada por una madre soltera que le enseñó que la amabilidad no era debilidad, sino una forma poderosa de ser valiente. Lena nunca persiguió el lujo, ni le interesaron las marcas. Para ella, el valor de una persona no se medía por la etiqueta en su ropa, sino por la honestidad de su corazón y la firmeza de sus principios. Los pies firmemente en la tierra, incluso después de casarse con Daniel, un hombre cuyo nombre tenía peso real en el mundo de los negocios. Lena no cambió. No era una figura de portada, pero detrás de puertas cerradas, los directores ejecutivos afinaban el oído cuando él hablaba. Y aún así, Lena jamás actuó como la esposa de un magnate. Nunca sintió la necesidad de impresionar a nadie. Se mantuvo fiel a quien era, sin importar el entorno o las expectativas que otros intentaran imponerle. La novia, en cambio, venía de una familia que había construido su identidad alrededor del estatus. Para ella, la boda no era tanto una celebración del amor como una vitrina para mostrar el vestido, la decoración y el prestigio heredado. La lista de invitados. Lena había sido incluida solo por cortesía, gracias a una conexión familiar lejana. Pero desde el momento en que cruzó las escaleras frías del salón, todo le gritaba que no pertenecía a ese lugar. Y no fue solo la novia. Algunos invitados intercambiaron risitas discretas como si su presencia fuera el chiste de la noche. Uno, incluso, la confundió con parte del personal de catering mientras ella se acomodaba cerca de la mesa. Daniel lo vio todo, no tomó la mano de Lena. No le susurró palabras de consuelo. No era necesario. Su silencio no era indiferencia. Era una tormenta en calma. Observaba, midiendo cada gesto, cada palabra no dicha, porque quienes conocían a Daniel sabían una cosa con certeza. Su respuesta no sería ruidosa, pero sería inolvidable debilidad. Fue un cálculo silencioso. Y en el fondo, Lena lo sabía, algo se avecinaba, algo que ninguno de ellos sería capaz de anticipar. A medida que avanzaba la noche, la música subía de volumen. Las luces se volvían más tenues y los chismes más audaces. Lena permanecía de pie en el borde del salón, observando cómo la gente bailaba y reía como si nada hubiera ocurrido, como si su humillación no hubiera sido pública. Pero las palabras seguían golpeando en su mente, como ecos persistentes, parece, como si hubiera entrado desde la calle. Había dicho la novia, no en un susurro, no en confidencia, lo dijo alto, lo suficiente para que toda la mesa cercana escuchara, y soltara una risa cruel que rebotó por el salón. Estallaran en carcajadas, pero no se trataba del vestido, ni del dinero, se trataba de respeto. Y eso, en esa sala repleta de rostros maquillados y sonrisas plásticas, le había sido arrebatado a Lena sin una pizca de vergüenza. Porque para ellos, el dinero les daba licencia para juzgar, para reír, para humillar. Lo que la mayoría ignoraba era que, detrás del brillo y el derroche, la familia de la novia caminaba sobre una cuerda floja. El padre de la novia llevaba meses luchando por mantener a flote su empresa. Las deudas se acumulaban y los inversores comenzaban a impacientarse. La opulencia de la boda era solo una fachada, un intento desesperado por aparentar estabilidad donde solo había caos.
Y justo unas semanas antes del gran día, Daniel, en silencio, como siempre hacía las cosas importantes, había empezado a mover sus fichas. Comenzó a mirar de cerca aquella empresa, y lo que encontró fue exactamente lo que necesitaba: posibilidad de adquirirla. No para derribarla, sino para rescatarla. Ese había sido el plan, hasta esta noche, porque ahora todo estaba cambiando. En un rincón apartado del salón, un joven ejecutivo demasiado confiado y claramente ignorante de quién era realmente Daniel, se jactaba de tener acceso a información privilegiada. Pensaba que impresionaba a alguien importante, habló demasiado. Y demasiado rápido, sin darse cuenta, reveló mucho más de lo que debía. Daniel no lo interrumpió. Solo escuchó en silencio. Con esa calma que precede a una tormenta. Y con cada palabra imprudente, su estrategia fue mutando. Lo que antes era una intención de ayuda, ahora tomaba otro rumbo. El aire en el salón comenzó a cambiar. Se volvió más denso, como si presintiera lo que estaba por venir. Avanzaba la noche, la novia seguía disfrutando de los halagos, sin notar que, bajo sus pies, el suelo comenzaba a ceder. Su mundo, construido sobre apariencias, se tambaleaba. En silencio, Glenna seguía en pie, serena. Pero algo en su mirada había cambiado. No era tristeza, ni rabia. Era algo más afilado. Más consciente. Daniel no se había ausentado por mucho tiempo, pero cada vez que lo hacía, volvía con una nueva pieza del rompecabezas: fragmentos de conversaciones, cruces de miradas entre ejecutivos que no sabían que estaban siendo observados, chismes de labios embriagados que ya no sabían medir el volumen. Todo encajaba, todo confirmaba lo que él ya presentía: la empresa familiar de la novia era una estructura hueca, una fachada a punto de venirse abajo. Novia colgaba de un hilo. La reunión decisiva con los inversores estaba programada para el lunes. Se suponía que allí se concretaría un acuerdo que mantendría la empresa apenas a flote. Pero ahora, Daniel tenía todo lo que necesitaba. Ya no era solo una posibilidad, tenía la influencia, la información y el momento perfecto. No actuaría con agresión, sino con precisión. No por fuerza, sino por oportunidad. Curiosamente, fue el mismo ejecutivo que se había burlado de Lena sin saber a quién se dirigía, quien, en su arrogancia, le entregó a Daniel la llave del cambio. Reveló que uno de los socios estaba buscando una salida urgente, dejando la puerta entreabierta para que alguien como Daniel entrara y tomara el control. Cuando comenzaron los primeros acordes del vals, nadie en el salón imaginaba que esa sería la última vez que verían a la familia anfitriona con poder en las manos. Durante el brindis de la boda, Daniel también alzó su copa, el rostro sereno, imperturbable. Nadie en la sala sabía que la oferta ya estaba redactada. Nadie imaginaba que llegaría al correo de la novia antes incluso de que se partiera el pastel. Justo cuando el último brindis concluyó y la multitud aplaudió con educación, el teléfono de la novia vibró sobre la mesa junto a su reluciente copa de champán. Ella lo tomó sin pensarlo, aún sonriendo, aún bañada en la luz de su noche perfecta. Pero la sonrisa se desvaneció apenas abrió el mensaje. Lo que vio no era un escándalo, no era una amenaza, era un acuerdo. Frío, formal, innegablemente real, una oferta de adquisición, firmada por Daniel. En cuanto leyó el nombre en el remitente del correo, su ceño se frunció. Era una firma de capital privado que apenas le sonaba discreta pero legítima. Lo que no esperaba era lo que venía después: una oferta formal para adquirir la empresa de su familia. Parpadeó, desconcertada. Deslizó el dedo hacia abajo. Los números no eran simplemente audaces, eran abrumadores. Una adquisición total, inmediata, innegociable, y allí, al final del documento, la firma que hizo que el aire se le escapara del cuerpo. Daniel, el pánico le nubló la mirada por un instante, pero se recompuso con la rapidez de alguien acostumbrado a las apariencias. Dejó el teléfono sobre la mesa como si nada hubiera ocurrido, la sonrisa aún en su rostro, aunque más rígida. Aún así, sus dedos temblaban apenas lo suficiente para delatarla ante quien supiera mirar. Mientras se acomodaba el velo con una sonrisa forzada, la novia no tenía idea de que Daniel estaba en la sala, mucho menos que estaba casado con la mujer a la que acababa de humillar, a solo unos asientos de distancia. Su padre también había abierto el correo. Su rostro perdió el color en segundos, se inclinó rápidamente hacia uno de los miembros de su junta y comenzó a susurrar con urgencia, los ojos muy abiertos, la voz temblorosa. No hubo disimulo, no podía verlo. Pero esa no fue la única grieta en la fachada. Un periodista invitado por cercanía a los novios había presenciado más de lo que todos pensaban. Escuchó comentarios, vio gestos, y como todo buen observador, ya había empezado a atar cabos. Lo que se dijo esa noche no se quedaría entre paredes de cristal ni copas de champán.